Cuando no se escribe un código de ética o no se trabaja, Sí, así es. entonces se manifiesta de manera natural la moralidad reinante. El profesor ni es tu amiguito, ni es tu segunda madre o tu segundo padre, ni es tu hermano mayor, ni la tía, nada de eso. Si usted es profesor de matemáticas, usted no tiene que hablar de religión ni de política, ni que su mujer vende miel en botellita, nada de eso. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora, que hoy tiene su sección Interacción Universitaria con la profesora, la doctora Ibe Guzmán, que nos tiene hoy un invitado muy especial, muy querido también en esta casa. Adelante, profesora. Hey, gracias, Gustavo, y que, bueno, bienvenidos todos ustedes a su espacio de interacción académica. Y cuando miraba la interacción y la relación que tienen David y Gustavo, decía, bueno, yo creo que a ellos no hay que dejarlos hablando y uno esconderse por ahí con una cámara para captar todo lo que va saliendo de ahí. Hablando de universidad, en las universidades, en los centros educativos, Gustavo, existe una especie de nebulosa entre esas relaciones afectivas que se pueden dar entre maestro-maestra, estudiante-profesor, estudiante-chica, ¿verdad? Con profesor varón, estudiante varón con profesora Todas las chica. posibilidades. Entonces, todas estas posibilidades y donde entra algo que es una relación de poder, relaciones de poder. Entonces, todos los ámbitos humanos siempre hay roces y siempre hay en esos contactos, bueno, pues surgen pasiones. Entonces, en el marco académico no es la excepción. Siempre dice y justifica, mucha gente dice, bueno, un médico casi siempre va a terminar relacionándose o con una médica o con un paciente o con una enfermera. Siempre va a existir un marco de relaciones afectivas dentro de ese subsistema. Ahora bien, en el campo académico hay algo que es la relación estudiante-maestro, ¿no? Y esa relación estudiante-maestro, y miren que hago esta distancia, tiene que estar de alguna manera presumiblemente regulada. Se asume que no se puede, que un profesor y un estudiante no pueden entablar una relación, pero como que la regulación de esa relación a veces no está muy clara, ¿no? Y a veces se violan aspectos. Hay a veces relaciones de conflicto donde una de las partes insiste con sobre todo la parte más débil, que es el estudiante, y entonces o la estudiante, y a veces en esa lucha de poder, pues la denuncia no se da del todo, hay complicidades. Entonces, a mí me gustaría, David, que empecemos con esa, explicando qué es lo que se debe hacer cuando un profesor o a una profesora le gusta a un estudiante. Así claramente. Eso, claramente. A ver, pero gracias, Gustavo. Bueno, comencemos, digamos, con lo que tú misma venías planteado sobre el problema de la ética. La ética es una relación racional. Es decir, cuando estudiamos ética estamos estudiando el mundo de las relaciones entre seres humanos desde el punto de vista racional, no religioso, no ideológico, no de las moralidades. Estamos hablando de cómo racionalmente pienso en las relaciones. Y pensadas bajo el supuesto de que toda relación entre seres humanos debe implicar el reconocimiento y desarrollo de cada uno de los actores como seres humanos, lo que llamaríamos preservar su integridad, su proyecto de vida, lo que está haciendo. Toda otra relación que implique que yo te voy a hacer daño, que yo te voy a bloquear, que yo te voy a dañar, no racionalmente no es una relación ética sana y por lo tanto no se promueve.
Ibé dijo algo importante, y es que en la relación docentes-alumnos es una relación de poder. No hay forma de evitarlo. ¿Por qué? Porque a los docentes se le confieren un conjunto de elementos para poder, por ejemplo, no solamente enseñar, sino también el poder calificar. Se ha intentado subsanar eso con calificativos como instructor, mediador, pero facilitador, pero déjate de historia. Tú vas a tener que poner una nota y la nota está en tus manos. Sí. Y el estudiante, aparte de querer conocer, pues por supuesto todo estudiante, y nosotros hemos sido estudiantes, anda buscando sacar la mejor calificación posible. Quiere aprobar. Claro, por lo menos aprobar. Y después competir por las mejores calificaciones posibles. Entonces, en ese sentido, las relaciones entre docentes y alumnos, tanto a nivel básico y medio, valga decir, estudiantes menores de edad, como la relación a nivel universitario, donde en su inmensa mayoría ya el estudiante es mayor de edad, demandan normas éticas que se pueden concretar en un código ético. Digo normas éticas porque no tiene que estarse formulando en un código como para todos saber que hay unos límites de parte del docente y hay unos derechos de parte del estudiante que, por supuesto, en diferentes escenarios pueden ser reclamados. Y que hay relaciones que no son impropias. Claro. Bien, entonces, todo código de ética, toda norma ética, no debe involucrarse con la parte legal. Digamos que es aquella parte que la ley no contempla. Por ejemplo, como hemos visto en las noticias, a nivel de educación básica, pública, un profesor que viole a un estudiante, claro que está mal eso, pero no se trata éticamente porque hay una ley. Entonces lo que hay que hacer es someterlo a la justicia. Nada de que pida, exacto, se le ¿cómo se llama? Se le desvincula, exacto. Es un nuevo vocabulario para despedirte y darte tus prestaciones y que enfrente a la justicia y sometido a la justicia. Claro. Ahora, hay un conjunto de elementos que la ley no contempla que entonces tendrían que ser parte de un código de ética. Por ejemplo, estoy hablando a nivel preuniversitario. Sí. A nivel universitario también tiene alguno de esto y mucho más. Por ejemplo, un profesor un docente nunca debe dirigirse a un estudiante que no sea por su nombre o apellidos, y si no lo sabe, preguntárselo. Nada de apodos, nada de calificativo por su forma física, y más si son de carácter despectivo, el cojo, no, nada de eso. Tiene que dirigirse por que su no nombre. Son despectivos, pero que no son irrespetuosos y por años se normalizan. Sí, tiene que ser el hecho que le digan a una joven, un profesor, la bonita, amor, linda, o amor o linda, mami, hasta cosas sí, así. No, nada de eso. Tiene que ser su nombre y su apellido. Aquí está el señor Olivo, aquí está la señora Guzmán y el señor Álvarez. No, cualquier cosa que se salga de ahí, de parte de un docente, tiene problemas. Segundo, que la relación docente-estudiante, estoy hablando a nivel preuniversitario, se circunscribe a la escuela. Tú no puedes decir, mira qué tal si nos vamos y nos tomamos una cervecita. No. O aparecerse en la casa del estudiante. A las 6 de la tarde de que vamos para la playa. Digo, eso es grave hasta para la madre, pero grave para el profesor. Que si tienen que salir para una excursión o lo que sea, perfecto, pero tiene que ser pedido, solicitado y preferiblemente participar representantes de los padres y madres en dicha excursión, porque ellos tienen derecho y supongo a que cuidar. Debe ser una iniciativa de la escuela, no correcto, no que es la una iniciativa del profesor. Y tiene que solo. tener una finalidad eminentemente pedagógica. Bien. Y tiene que tener objetivos y evaluación del mismo. David, con el permiso de ustedes, vamos a la primera pausa. ¿Cómo? Y volvemos. Ay, qué buena compañía es así. Continuamos hablando de la educación, tocando el tema de la ética en la relación alumnos-educadores. Profesora Ibé Guzmán. David prácticamente nos empezaba una lista de
cómo debe normarse Correcto. esa relación. David, me Sí. gustaría que tú continuaras. Bien, entonces en esa lista, por ejemplo, el uso de herramientas digitales que hoy en día son muy comunes, pues un docente no debe utilizar esa herramienta que no sea para algo pedagógico exclusivamente. Exacto. O sea, ningún profesor puede a una alumna o cualquier modalidad decirle a la 1 de la mañana, pon la cámara. Tú sabes, ya eso te dice De a hecho, ti, pedirle el número privado, claro, no. Ya. nada Eso de es extraño. Eso debe Ya, estar exacto, ya. restringido. ¿Por qué? Y aquí viene otra palabrita medio rara, que es deontología, porque el docente, y esto sí quiero que le presten atención, ser docente es una actividad profesional. ¿Ok? Exacto. Y como actividad profesional, cuando se hace un código de ética para una actividad profesional, se refieren a ella como deontología. Palabrita más, palabrita menos, pero es un código de ética. Aquí estamos acostumbrados a referirnos a los docentes, sobre todo el sector público, básica y media, como apóstoles sacrificados, como la segunda madre. Pues mire, no, el profesor ni es tu amiguito, ni es tu segunda madre o tu segundo padre, que ni la es tu tía, hermano no mayor, son ni la nietos, tía, nada de eso. Eso hace daño, especialmente mientras el niño o la niña es más pequeño, lo confunde. Y entonces, afectivamente, es más vulnerable frente a un adulto del cual yo no estoy midiendo sus intenciones. O sea, una niña de 10, 11, 12 años frente a un profesor que dice yo soy tu amigo o soy como tu padre, y encima de eso si en su casa se lo dicen, que eso es lo peor, que los padres dicen tienes que tratar al profesor como si fuera tu padre. No, si no tiene su padre, ese no es el padre de ella, Exacto. el profesor. Ese es su Y profesor. yo he vivido en la universidad y todo, señoras, profesoras ya muy mayores, corrigiéndole cómo visten o lo que sea a los estudiantes. Usted no tiene que corregirle eso. Si hay un código de vestimenta en la institución, lo que tiene que hacerlo cumplir. Pero si no hay, o eso no está en el código de vestimenta, usted no se tiene que meter con eso. Y ahí quiero que tú sigas Exacto. profundizando, porque hay profesores y profesoras que se toman la libertad de sacar a un estudiante del aula porque no están de acuerdo con su manera de vestir. Bueno, si no hay un código de vestimenta oficial, que lo conozca el estudiante previamente, Exacto. no puede hacer eso. Eso está prohibido y una violación a los derechos de ellos. Otro elemento muy común, porque yo conozco todo el sistema. Exacto. Propaganda política, Exacto. propaganda religiosa, Claro. propuestas de formas de sexualidad de la que sea, propaganda comercial. Les voy a contar un problema que tengo, o vamos a tratar el problema de fulanito, de menganito, nada de eso. Si usted es profesor de matemáticas, usted no tiene que hablar de religión ni de política, ni que su mujer vende miel en botellita, nada de eso. Usted enseña matemáticas. Entonces, un código de ética a todos los niveles tiene que contemplar sobre todo cómo preservar los derechos de los alumnos que son en la relación de poder. Bueno, todos ustedes saben, hasta los que me ven, el famoso cuento del huevo y la piedra. Sí, claro. Eso es muy común. La relación profesor-estudiante, el profesor es la piedra. El huevo le cae encima o él le cae encima, se rompe el huevo como quiera. Pierde el huevo. Sí. Entonces, tú tienes que preservar los derechos del estudiante, protegerlo Así y al mismo tiempo restringir cualquier acción del docente que vaya más allá de su actividad profesional. Tu actividad profesional es ser profesor de español, o de matemática, o de literatura, o de filosofía. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú no puedes salirte de ahí y comenzar a interactuar buscando o beneficios o tratando de imponer tu autoridad en terrenos que no son eso. Por ejemplo, eso mismo de la vestimenta, o gusto, lo que sea. Yo lo que estoy es para enseñar filosofía, enseño filosofía. Que el estudiante hoy fue con la mitad de la cabeza rapada, bien, punto. Sí, O no. nada más tenía la mitad del pago del barbero, o le gusta andar así, perfecto. Si no Yo hay una regla en la universidad o la Si escuela no que la hay, diga, no puedes imponer. No. No personalmente. Pero yo tengo mis gustos. Entonces no es justo que yo en una actividad profesional le esté imponiendo. Es como si tú fueras donde un médico, un otorrino, una mujer que vaya a un, ¿cómo se llama? A un ginecólogo y de entrada diga, a mí no me gusta el peinado que usted trae, váyase. Y venga cuando se cambie el peinado. Entonces, ese es algo absurdo que tú dices, ¿usted no tiene derecho a cuestionar mi peinado? O no tiene derecho a
a que si yo utilizo una camisa color vino, que a usted no le gusta, eso no tiene meterse, usted no se tiene que meter No es un asesor de imagen, ¿verdad? Claro, no es un asesor de imagen que estoy contratando. Entonces yo creo que eso es fundamental. Ahora mismo en el Ministerio de Educación, MINER, se está haciendo un esfuerzo de hacer un código. Nunca ha existido, David, aquí. Sí, en el MINER hay uno, pero ese que existe es para los docentes, empleados administrativos, en cuanto a empleados del MINER, no en su relación docente-estudiante. Ese yo creo que es la parte más original. Digamos que ese que existe una especie de instructivo. Tienen que hacer las cosas más o menos por estas líneas, pero no Correcto. habla de eso que se vive en el aula. Correcto. Y no se trabaja, ahora se está trabajando, esa relación de desigualdad de poder entre el docente y el estudiante, donde el docente es el que tiene la mayor cuota de poder y el estudiante es el más vulnerable. Y David, ¿no se incluiría ahí también la relación de poder entre colegas docentes, pero que tienen un cargo? Director, Claro. respecto a no, en lo que nos ha pedido el ministro de Educación, el mandato es muy específico. Docentes, técnicos y personal administrativo en sus relaciones socioafectivas con los estudiantes, sobre todo. Recuérdense que en gran medida el ministro nos ha pedido urgencia, estamos trabajando a marchas forzadas con eso, por todos los escándalos que se han desatado. Sí. El escándalo de Higüey, la profesora creo que de Nagua, la de la página. La del OnlyFans. Sí, o sea, y yo diría, no es que esté ahora destapando, no es que ahora esté ocurriendo, eso siempre ha ocurrido. Es ahora que se está destapando. Bueno, todo el asunto de las redes y la posibilidad de que las cosas... Los videos de las estudiantes bailando en un... Lo que pasa es que ahora es más fácil, o sea, ahora el chisme tiene un apoyo tecnológico. Se hace más visible, se hace más visible. Se hace más visible. El paradigma del video, decía un teórico mexicano, que antes nosotros teníamos el paradigma del papel y todos te preguntaban, bueno, tú tienes factura de que eso es tuyo. Ahora todo el mundo te pregunta, ¿tú tienes el video donde tú muestras eso? David, siempre ha habido como una especie, y Gustavo, una especie de código no escrito. Correcto. Y donde se suponía que esa relación estaba, un profesor siempre estaba en busca de lo mejor para un estudiante, de protegerlo, de guarecerlo y de incluso ir un poquito a veces más allá. Cuando el estudiante tenía un problema venía donde el profe, mire, yo tuve un incidente, tengo que tomar la evaluación otro día. Y en ese código no escrito, esa tendencia de que la mayoría, un profesor, una profesora, siempre estaba presta para ayudar al estudiante. Una segunda madre, un segundo padre, algo así. Ese código no escrito, a mí me gustaría que tú, pues, lo encapsularas en nuestro marco legislativo. Pero eso será cuando retornemos, porque ya escucharon la musiquita de la pausa y el director me mata después. Vamos a la pausa y volvemos con la respuesta de David. Continuamos con esta interacción académica, como dice la profesora Inés Guzmán, a quien le paso la palabra porque ella introdujo un tema y una pregunta a David Álvarez Martín. Relación no escrita, el código no escrito, Correcto. que siempre ha estado ahí, y de donde se parte, ¿no? De donde se supone que el estudiante siempre debe estar protegido por el maestro. Ahí, déjame evocarle a Ivette, que en las universidades discutimos mucho el famoso, ¿cómo se llama? El programa oculto. El currículo oculto, claro. Claro hay un que sí. currículo escrito y uno oculto, Hay uno que oculto. ocurre en el salón de clase. Claro. Entonces sí, a nivel, aunque no se escribe un código cuando no se escribe un código de ética o no se trabaja, Sí, así es. entonces se manifiesta de manera natural la moralidad reinante, porque hay una moralidad. Exacto. Esa moralidad no está escrita, tiene que ver con usos y costumbres, pero también tiene que ver con las categorías sociales que una sociedad determinada ha desarrollado. Ahí interviene, por ejemplo, en el caso dominicano el machismo. Entonces, el machismo genera
unos códigos. Los hombres siempre tienen la razón, se sientan adelante, se les sirven las cosas primero, etcétera, etcétera. Un profesor cuando dice esa es la verdad, te cállese la boca. El profesor puede dar una pela, la violencia física. Fíjate bien que el asunto ha llegado tan lejos que en el Código Penal, espero que no llegue al final, pero se ha hablado de congresistas que han estado legitimando la corrección mediante violencia física de padres a estudiantes. Y eso se extiende también en tal caso a los profesores. Sí. Entonces, ese código, esos principios no son éticos, son de la moralidad. Pues si tú no estableces un código racional con restricciones, eso es lo que prevalece. Porque prevalece la forma que tiene la gente de hacer las cosas. En su multiplicidad. No va a ser lo mismo en Santo Domingo que en Pedernales o en Jimaní. Porque son sociedades con ritmos diferentes. Por ejemplo, un jovencito, una jovencita en Santo Domingo es más despierto, tiene más opciones de conocer el mundo y todo, que a lo mejor un muchacho en Jimaní, que a lo mejor ni siquiera va a la misma escuela, el mismo grado, va al mismo grado de escolar, pero a lo mejor el otro ni siquiera tiene acceso a internet, por ponerte un ejemplo. Entonces, es necesario que los códigos de ética en una relación tan delicada como la relación docente-estudiante se exprese de manera y clara. Se imponga, sabiendo el docente que si violenta eso puede ser sancionado con elementos tan graves, partiendo de que no es un crimen, ya lo dije anteriormente, tanto como la desvinculación de la profesión docente. Entonces yo creo que eso es importante. Claro, para lograr denuncias, y hay que llamarlo por su nombre, son denuncias efectivas, tú tienes que brindarle sobre todo al estudiante o a la familia del estudiante. Muchas veces el estudiante donde primero lleva a su familia, a su mamá, a contarle, mira, tal profesor me tocó, me hizo esto, me dijo tal cosa. Vías seguras para hacer la denuncia y que, lamentablemente eso pasa a menudo, el profesor no se ampare en esta especie de grupo de bloque que son los demás colegas, porque tienden a defender al profesor. Eso lo he visto montones de veces. Y que también no responda con reprimenda o castigo. Sí. Correcto. Porque entonces hasta puede decir, bueno, te voy a quemar. Porque eso es muy típico, te voy a quemar, o otro profesor que ha visto que a su colega lo votaron y a lo mejor considera con injusticia y le toca a ese estudiante, pues yo te voy a quemar a ti. Hay otras cuestiones complementarias. Yo creo que éticamente no debería, salvo que no hayan otra posibilidad, que un profesor o profesora le dé clase a un hijo o le dé clase a un, ¿cómo se llama? A un sobrino. A un sobrino, nadie cercano. Claro, hay lugares muy apartados donde tú no vas por un estudiante a llevar a otro profesor, entonces bueno, pero digamos, es ideal de que si se puede evitar eso, se evite, claro. Porque eso no ayuda. Repito, estamos circunscritos a la relación profesor-estudiante, pero por supuesto hay que normar también más las relaciones entre colegas, etcétera. Y ve, David, tú has explicado, David, que esto es una iniciativa del MINER. Del ministro. Estamos hablando entonces de la preuniversitaria, pero ¿y en nuestras universidades qué tal? ¿No se podría replicar algo extensivo parecido? al MESIT. En nuestras universidades, en el sistema completo, público y privado, hay muchos problemas. Claro, hay variables que son las siguientes. En primer lugar, es una relación entre adultos. Sí. Normalmente, muy raro, debe ser una minoría, estudiantes, chicos y chicas estudiantes universitarios que sean menores de edad, una minoría. No obstante, la relación de poder sigue igual. Sobre todo en la relación maestro-varón, estudiante-chica. Sí. Ahí es donde, por el tema de la cultura machista, etcétera. Entonces, eso tendría que trabajarse intensamente. Habría que tener un código de ética, incluso con una normativa muy fuerte y mecanismos de verificación. Número uno. Se da también el caso de docentes que en todo el sistema, estoy hablando de todo el sistema, ¿ok? No estoy hablando de ninguna universidad en particular, que sacan provecho económico de su relación con los estudiantes
con algo como, yo tengo un folleto. Ajá, ajá. Sí, ese es Y este es el folleto de la clase. Explotación económica, eso Claro. se da mucho. Y baje del grupo completo, que en el baúl de mi vehículo lo abro y es de a 1,000 pesos cada uno y va a cobrar. Y el que no tiene Obliga a folleto comprar no pasa el un curso. libro o una fotocopia. Pero que a mí me lo dio otro compañero que no tiene que comprar uno nuevo. Entonces, ese tipo de cosas también Deben estar reguladas. son violaciones éticas serias que debían de estar regulados. Y yo te puedo ir todavía incluso a un tema mucho más común de lo que te imaginas. Tiempo debido en aula y preparación. O sea, si la universidad me está pagando para Eso. yo dar 2 horas de clase de ideas políticas, pues yo tengo que por lo menos dar 1 hora y media, porque siempre se contempla un tiempo, se le resta unos 10 minutos a cada Ya. hora, y llegar a tiempo, y preparar mi clase, y llegar y no comenzar a inventar cosas. Ustedes se enteraron que se cayó tal cosa. Claro. No, nada de eso. Yo vengo a trabajarles a Popper. Vamos a ver a Popper. Exacto. Y tengo mi clase presentada o en PowerPoint o con un guión o en la pizarra, lo que sea. Tiene que prepararse y eso. Tengo que llegar y preparado. dedicarle tiempo. Queda en el Correcto. tintero, Gustavo, los retos de un código de ética en las universidades en las dominicanas. universidades, exactamente. Yo soy invitable de nuevo. Eso yo Ay, lo sé, permanente. Muchísimas gracias Muchas a gracias, Álvarez Gustavo, Martín, que Ivette. además es una de nuestras firmas de lujo aquí en acento.com.do, y a la profesora, como siempre, Ivette Guzmán, una apasionada de la educación y todos estos temas. En esta sección dijimos interacción universitaria o interacción académica. ¿Cómo te gusta más? Interacción académica. Interacción académica. A ustedes también, amigas y amigos. Gracias. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.